Policías. Implantan pruebas contra Latino, pero son esposados cuando él revela ser director de la CIA. El sol estaba cayendo, dorando las fachadas impecables de un barrio donde el silencio cuesta dinero y las miradas se compran con cercas altas. Era esa hora en que los autos de lujo pasan lento, como si hasta el aire tuviera dueño, y aún así, el sonido que cortó la tarde no fue el de un motor, fue una risa cruel. En medio de la calle, 4 patrullas frenaron como si hubieran encontrado un trofeo. Las puertas se abrieron de golpe y el eco se expandió por la acera pulida. El sargento Bradley Hargrove avanzó primero, marcando territorio con la voz. A su lado, Ethan Crowley y Mark Hollis se repartían miradas cómplices, disfrutando la escena como quien se siente intocable. El cuarto, Tyler Quinn, ya tenía el teléfono en la mano, grabando, buscando el ángulo perfecto para presumir después. Frente a ellos estaba un hombre latino, quieto, sin gritar, sin suplicar, solo respirando despacio como si estuviera contando los latidos para no regalarles ni un segundo de miedo. Se llamaba Gabriel Montoya. «Mírenlo», se burló Hargrove, estirando la palabra con desprecio. «En el vecindario equivocado». Los otros soltaron carcajadas. No era una detención, era un espectáculo. Los vecinos se asomaron desde la distancia. Algunos fingieron no ver, otros se quedaron paralizados, como si el lujo también incluyera aprender a callar. Una mujer apretó el teléfono sin atreverse a marcar. Un hombre mayor bajó la mirada y siguió caminando, como si la injusticia fuera parte del paisaje. El barrio entero contuvo el aliento, y nadie hizo nada, hasta que Crowley dio un paso al frente y empujó a Gabriel contra un auto estacionado. «¿Qué traes aquí, amigo?», dijo saboreando la humillación. «¿Papeles? ¿O solo excusas?». Gabriel no respondió de inmediato. Miró alrededor, despacio. No a los policías, sino a las casas, a las cámaras privadas, a los jardines perfectamente cortados, a los ojos escondidos detrás de cortinas, como si estuviera midiendo algo, como si estuviera memorizando cada detalle. Eso los irritó más. Hollis sacó una bolsa pequeña de su bolsillo, la mostró como un mago listo para el truco, y la agitó frente al rostro de Gabriel. «Oh, mira qué sorpresa». Su voz chorreaba sarcasmo. «Justo aquí, justo ahora». Tyler Quinn se rió, grabando más cerca. «Esto se va a volver viral», murmuró. «Latino atrapado en barrio de millonarios. Clásico». En ese instante, el aire cambió. No por lo que dijeron, sino por lo que hicieron después. Hargrove levantó la bolsa como si fuera un trofeo y anunció en voz alta, para que lo oyeran las ventanas y el mundo: «Tenemos evidencia, y tenemos al culpable». Gabriel cerró los ojos un segundo, solo un segundo, y cuando los abrió, su calma fue más ofensiva que cualquier insulto. «Están cometiendo un error», dijo por fin, con una voz firme, sin temblor, sin ruego. Los 4 estallaron en carcajadas como si la dignidad fuera un chiste. «¿Error?». Crowley se inclinó. «El único error fue que te dejaran entrar a esta calle». Los vecinos, desde lejos, empezaron a juntar valor en forma de susurros. Un adolescente levantó el teléfono para grabar. Una pareja se detuvo al borde de la acera, indecisa. El silencio se volvió pesado, pegajoso, como si el atardecer mismo se estuviera quedando sin luz. Y entonces, Gabriel hizo algo que nadie esperaba. No corrió, no gritó, no suplicó. Solo dijo una frase, baja, medida, como si activara un interruptor invisible. «Si siguen con esto, no van a poder deshacerlo después». La sonrisa de Hargrove se tensó. Crowley apretó la mandíbula. Hollis dio un paso más, buscando intimidar. Tyler Quinn acercó el teléfono, hambriento por capturar la humillación final. Pero había algo en los ojos de Gabriel. No era miedo, era certeza. Y esa certeza, en un barrio donde todos creen mandar, empezó a sentirse como una amenaza. La tarde seguía dorándose en los bordes de las palmeras cuando Hargrove chasqueó los dedos, como quien ordena a un animal. Crowley sujetó a Gabriel con una presión que buscaba más humillar que controlar. Y Hollis paseó la bolsa frente a las cámaras privadas del vecindario, esperando que alguna se inclinara a favor de su versión. Tyler, mientras tanto, narraba en voz baja para su grabación, riéndose de acentos que ni siquiera oía, inventando historias para justificar el abuso antes de que ocurriera. «Miren cómo tiembla», mintió Tyler.
y la mentira sonó más fuerte que el viento. Gabriel no se movió, no porque no pudiera, sino porque entendía algo que ellos ignoraban. En ese tipo de calles, el poder no siempre lleva placa, a veces lleva paciencia. Sus ojos se clavaron en el reflejo de un vidrio oscuro al otro lado, donde un auto discreto permanecía inmóvil desde hacía varios minutos. Nadie del barrio lo notaba, nadie, excepto él. Hargrove dio un paso atrás, inflando la voz para que los vecinos escucharan el guión. Por tu bien, vas a cooperar. Sabemos lo que eres. Sabemos lo que vienes a hacer aquí. Crowley se rió con una crueldad ensayada. Apostaría a que ni siquiera sabes pronunciar derechos. Un murmullo se levantó entre los testigos. Un adolescente acercó más el teléfono. Una mujer, con la mano temblando, abrió una aplicación de llamada y volvió a cerrarla. El barrio, rico y pulcro, parecía de pronto una sala de cine. Todos mirando, pocos respirando. Gabriel inclinó apenas la cabeza, como quien escucha una sentencia absurda. No necesito pronunciar nada, dijo. Solo necesito que ustedes sigan hablando. Hollis frunció el ceño, molesto por no entender. Hargrove interpretó la calma como desafío y ordenó: «Regístrenlo. Ahora». La palabra «ahora» cayó como un martillo. Crowley metió la mano en el bolsillo de Gabriel con movimientos exagerados, buscando provocar una reacción. Tyler se acercó aún más, ansioso por capturar un quiebre, un insulto, cualquier cosa que convirtiera a Gabriel en el villano perfecto. Y entonces, desde la esquina, el auto discreto encendió sus luces, y alguien dentro levantó un teléfono hacia la oreja, como si acabara de recibir una instrucción que cambiaba todo. Gabriel percibió el gesto y, por primera vez, dejó que su voz se endureciera. «Última oportunidad. Guarden la bolsa, porque cuando el que llamó diga mi nombre, la calle va a quedarse muda». Hargrove abrió la boca para burlarse, pero el sonido no le salió. El silencio duró apenas un parpadeo, pero en ese parpadeo se escuchó algo que no venía de los policías, ni de los vecinos, ni del tráfico lejano. Un tono de llamada, corto, preciso, como un disparo contenido. El teléfono de Tyler vibró primero, y su sonrisa se congeló al ver la pantalla. No contestó, no por prudencia, sino porque, por un segundo, sintió vergüenza de que alguien lo estuviera mirando desde arriba. «¿Qué pasa, estrella?», se burló Ethan, empujándolo con el hombro. «¿Te llaman para felicitarte?». Tyler tragó saliva y guardó el móvil, intentando recuperar el personaje. Pero el daño ya estaba hecho. Su risa ya no sonaba limpia, sonaba hueca. Bradley chasqueó la lengua, impaciente, y alzó la bolsa otra vez. «Esta evidencia te va a llevar lejos, Montoya. Muy lejos. Y nadie aquí va a llorar por ti». Al decir nadie, miró a los vecinos como buscando aprobación. Y lo que encontró fue peor. Ojos abiertos, labios apretados, manos temblorosas sosteniendo teléfonos. No apoyo, no valentía, solo miedo. Y el miedo, cuando se acumula, termina pareciéndose a la rabia. Gabriel dejó escapar un suspiro lento, como si estuviera soltando el peso de una decisión. «Ustedes creen que esto es un barrio rico», murmuró. «Para mí es un tablero, y acaban de mover la pieza equivocada». Mark soltó una carcajada brusca. «Mírenlo, habla como si fuera alguien». Esa frase, «como si fuera alguien», cayó mal incluso en la acera. Una señora por fin dio un paso hacia adelante y se detuvo, como si el suelo la quemara. Un hombre mayor levantó la vista, dudó y apretó los puños. El adolescente seguía grabando, pero ahora ya no buscaba morbo, buscaba prueba. Ethan volvió a hurgar, teatral, y sacó de un bolsillo un objeto pequeño que no estaba allí antes. Lo sostuvo alto, victorioso. «Ajá, ¿y esto?», gritó. «¿Vas a decir que no es tuyo?». Gabriel lo miró sin prisa, y por primera vez lo interrumpió con una precisión que cortó el aire. «Ese objeto no tiene mis huellas, pero sí tendrá las tuyas, y las de quien lo puso ahí». Tyler soltó un «¿qué?», casi inaudible, más por pánico que por sorpresa. Bradley se acercó a Gabriel con el rostro endurecido por la necesidad de dominar. «Vas a callarte», escupió. «Aquí mando yo». Gabriel sostuvo la mirada, firme, y habló lo suficientemente alto como para que los teléfonos captaran cada sílaba. «Aquí manda la verdad, y ya está siendo enviada». En ese instante, el auto discreto de la esquina abrió una puerta. No salió un vecino, no salió un curioso.
Salió alguien que no miró las casas, ni el atardecer, ni las cámaras privadas. Miró directo a los 4 policías, como si los hubiera estado esperando. Y antes de que Bradley pudiera reaccionar, el teléfono de Bradley también vibró con una llamada marcada como prioridad. Su mano tembló al contestar. «¿Sargento Hargrove?» Se oyó una voz al otro lado, fría. «No se mueva y suelte. Al señor Montoya». Bradley palideció. Ethan dio un paso atrás. Mark dejó de sonreír. Tyler bajó el teléfono y por primera vez en toda la tarde no supo qué grabar. El nombre Montoya quedó suspendido como una sentencia que nadie entendía del todo, pero todos sintieron. Hargrove apretó el teléfono contra la oreja, mirando a sus compañeros como si buscara que alguien le devolviera el control que acababa de perder. Su voz salió más baja de lo que quería. ¿Quién habla? La respuesta no necesitó gritos para imponerse. Asuntos internos no. Fiscalía no. Esto viene más arriba, sargento. Y su situación acaba de cambiar. Ethan intentó recuperar la postura como si el mundo siguiera obedeciendo a su tono. Aquí hay un procedimiento, protestó dando un paso adelante. Este tipo está. ¡Cállese! Cortó la voz del teléfono y fue como si hubiera apagado una luz. Si vuelve a tocarlo, estará obstruyendo una operación federal. Mark tragó saliva. Tyler, sin darse cuenta, dejó de grabar y empezó a mirar alrededor, buscando uniformes, buscando sirenas, buscando algo visible y encontrando lo peor. Nada. Solo esa sensación de que los estaban observando desde un lugar que no podían señalar. Los vecinos, al escuchar Operación Federal, se acercaron un poco más. No por valentía, sino por hambre de verdad. El adolescente sumó con manos temblorosas. La señora del teléfono, esta vez, sí marcó un número y no colgó. Un murmullo recorrió la calle como una ola contenida. Hargrove, con el pulso acelerado, miró a Gabriel con odio y confusión. «¿Qué hiciste?», susurró, como si el simple hecho de preguntarle restara autoridad. Gabriel no sonrió. No necesitaba. Su calma ya era una respuesta. «Nada», dijo. «Solo les advertí. Ustedes quisieron el show y ahora el show tiene audiencia real». Ethan apretó los puños, incapaz de aceptar que el guión se les estaba rompiendo en las manos. «Esto es una trampa. Seguro es un farsante», ladró señalando a Gabriel como si la acusación pudiera devolverle el mundo. «Un latino no entra aquí sin esconder algo». Ese comentario, dicho en voz alta, hizo que varios vecinos se miraran entre sí, como si por fin hubieran escuchado el veneno sin filtro. Un hombre dio un paso al frente y, por primera vez, no bajó la mirada. «¡Basta!», murmuró, y su «basta» pesó más que las risas anteriores. Tyler intentó reanudar la grabación, pero su dedo temblaba. Mark, nervioso, se inclinó hacia Hargrove. «Sargento, ¿y si lo soltamos y ya?». Hargrove lo fulminó con la mirada, porque soltarlo era admitir que habían perdido. Y él no soportaba perder, menos delante de un barrio entero. «Nadie me dice qué hacer», escupió y subió el volumen del altavoz para que todos oyeran. «Yo mando aquí». La voz del teléfono respondió sin emoción. «No, sargento, usted ya no manda. Mire a su izquierda». Hargrove giró la cabeza instintivamente. Ethan también. Mark también. Tyler también. Y los vecinos, como guiados por una fuerza invisible, voltearon al mismo tiempo, porque algo acababa de aparecer en la esquina, silencioso, definitivo, y no parecía venir a negociar. 2 vehículos negros se deslizaron por la calle como sombras con motor, sin sirenas, sin luces de emergencia, sin necesidad de pedir permiso. Se detuvieron con una precisión que heló la sangre. Las puertas se abrieron al mismo tiempo y bajaron hombres y mujeres con miradas de acero, moviéndose como si la tarde fuera suya, como si el barrio entero fuera solo un escenario más. Nadie gritó «¡Policía!». Nadie mostró insignias para impresionar. No hacía falta. Su autoridad no venía del ruido, venía del silencio que provocaban. Hargrove tragó saliva, y por primera vez, su voz sonó pequeña. «¿Quiénes son ustedes?». Una mujer dio un paso al frente. No se presentó con orgullo, sino con inevitabilidad. «Agente especial Dana Whitaker», dijo, mostrando una credencial solo el tiempo suficiente para que todos entendieran que aquello no era teatro. «Suelte al señor Montoya». Ahora, Ethan intentó responder con su viejo escudo. «Prepotencia. Este es un asunto local. No pueden llegar así».
Dana lo miró como se mira a alguien que no entiende que el juego ya terminó. Sí podemos. ¿Y usted? Debería estar agradecido de que todavía tiene la oportunidad de hacerlo bien. Mark retrocedió un paso. Tyler bajó el teléfono como si de pronto pesara una tonelada. Y Hargrove no soltaba a Gabriel, no porque aún tuviera poder, sino porque era lo único que lo mantenía en pie. Gabriel habló con calma, sin triunfalismo, como quien anuncia un hecho y nada más. «Sargento, su mano está temblando». Esa frase lo hirió más que cualquier amenaza. Hargrove apretó los dientes. «Cierra la boca». Dana se acercó un poco más y su tono se volvió más frío. «Última advertencia, Hargrove. Si no lo suelta, usted será reducido en su propia calle, frente a estas personas. Y créame, lo van a recordar». Los vecinos estaban petrificados, pero esa petrificación ya no era indiferencia, era conciencia. El adolescente grababa con la respiración cortada. La señora del teléfono lloraba en silencio, como si se reprochara no haber llamado antes. El hombre mayor, con los puños apretados, miraba a los policías locales como si los viera por primera vez, sin el disfraz. Ethan, desesperado, se lanzó a la última defensa. «¡Está fingiendo! Es un ilegal con un truco. Los está manipulando». Dana giró hacia él, lenta, y soltó una frase que cayó como un portazo. «Usted acaba de confesar prejuicio en video, agente. Y no solo frente a ciudadanos, frente a una operación federal activa». Ethan se quedó sin aire. Tyler miró su propio teléfono con terror, entendiendo que su viral acababa de volverse evidencia. Mark comenzó a sudar. Hargrove, acorralado, soltó una risa forzada. ¿Operación federal? ¿Qué operación? ¿Quién es él entonces? Gabriel alzó la mirada hacia el cielo encendido del atardecer, como si esa luz fuera un testigo antiguo. Luego miró a Dana y su voz se escuchó clara, con un peso que atravesó la calle. «Dígales». Dana no dudó, y cuando habló, hasta las hojas de los árboles parecieron quedarse quietas. «El señor Gabriel Montoya es el director de la CIA». La frase no explotó, no gritó, solo cayó. Y el mundo cambió de forma. El aire se volvió denso, como si el barrio entero hubiera tragado al mismo tiempo. Hargrove abrió la boca, pero no encontró palabras. Ethan parpadeó rápido, intentando despertar de una pesadilla que lo estaba mirando de frente. Mark dejó caer los hombros. Tyler, pálido, apretó el teléfono contra el pecho, como si quisiera esconderlo dentro de su cuerpo. Eso es imposible», balbuceó Hargrove. Y su voz sonó como una puerta vieja. No tiene sentido. Dana Whittaker ni siquiera lo miró con compasión, solo con certeza. «Tiene sentido porque usted se acaba de equivocar con la persona equivocada, en el lugar equivocado, a la hora equivocada». Gabriel no levantó el mentón para humillarlos. No necesitaba. Su presencia ya era una pared. «Sargento», dijo suave, «usted usó la palabra culpable antes de preguntar mi nombre». Esa frase tan simple rebotó en las casas como un eco vergonzoso. Los vecinos empezaron así a acercarse más, como si la verdad les diera permiso para respirar. El adolescente grababa cada rostro, cada temblor. Un hombre, ahora sí, alzó la voz desde la acera. «Lo están incriminando. Yo vi la bolsa en su mano antes». Tyler giró la cabeza aterrorizado, como si esa acusación fuera un cuchillo. «Cállese». Intentó gritar, pero su garganta falló. Dana extendió la mano. «Entregue su teléfono, oficial». Tyler se quedó congelado. «¿Qué? No, esto es personal». «No es personal», corrigió Dana. «Es evidencia». Mark, en un intento de salvarse, habló rápido. «Sargento, tal vez deberíamos... tal vez solo». Hargrove lo interrumpió con un rugido desesperado, tratando de recuperar el dominio a gritos. «Nadie toca nada. Nadie se lleva nada. Esto es...» «¿Silencio?», ordenó Gabriel, y la palabra «silencio» sonó como una orden real, no como un capricho. Hargrove se quedó callado sin querer, como si su cuerpo hubiera entendido antes que su orgullo. Gabriel dio un paso, por primera vez moviéndose sin que nadie lo empujara, y lo hizo con una calma que cortaba. «¿Dana?», dijo usando su nombre como quien abre una puerta. «¿Cuántas cámaras tenemos?». Dana respondió sin mirar alrededor, porque ya lo sabía. 6 privadas con ángulo directo, 2 de seguridad en la esquina, 3 teléfonos de testigos grabando, y el teléfono del oficial Quinn, con video y audio desde el inicio. Un murmullo creció.
y con él una sensación nueva. La gente ya no era público pasivo, se estaban convirtiendo en jurado. Ethan, rojo de rabia y miedo, dio un paso hacia Gabriel. «Esto es una trampa. Usted no puede ser quien dice ser». Gabriel lo miró como se mira a alguien que se está cayendo solo. «No necesito que me crea», dijo. «Solo necesito que explique por qué encontraron evidencia en mi bolsillo», mientras su compañero lo grababa celebrándolo. Tyler apretó los labios. Sus ojos buscaron una salida. No había. Dana alzó un dedo, y 2 agentes federales se acercaron a Ethan y Mark, colocándose a los lados sin tocar aún, como avisando lo inevitable. Hargrove respiraba rápido, sudoroso, y de pronto soltó una frase que lo delató más que cualquier video. Yo solo estaba haciendo lo que siempre funciona». Gabriel inclinó la cabeza y su voz se volvió más grave, más humana, más peligrosa. «Entonces hoy vamos a mostrarle al país lo que siempre funciona». Y cuando lo dijo, el teléfono de Dana sonó otra vez. Pero esta vez no fue una llamada. Fue un mensaje corto que ella leyó, y al levantar la vista, sus ojos anunciaron que lo peor apenas comenzaba. Dana alzó la vista del mensaje y no tuvo que explicar nada. El cambio en su expresión fue suficiente para que la calle entera sintiera que la historia acababa de doblar una esquina peligrosa. Hargrove intentó leerle la cara como si pudiera negociar con lo inevitable, pero Dana ya no estaba en modo advertencia, estaba en modo ejecución. «Llegó la autorización», dijo Clara. «Procedemos». Ethan se rió, nervioso, como si una risa pudiera borrar lo que ya estaba grabado. «¿Autorización de qué? ¿De hacer un show?», escupió, buscando aplausos que ya no existían. «Esto es un circo para asustar a 4 policías». Gabriel lo miró con una calma que dolía. «No, Ethan, un circo es cuando el público se ríe. Aquí, el público está despertando». Y era verdad, los vecinos ya no se escondían. Un hombre se adelantó y habló fuerte, sin temblar. «Yo vi cuando sacaron esa bolsa. No estaba con él». Una mujer, al lado, levantó su teléfono como un juramento. «También lo tengo grabado. Todo». Tyler dio un paso atrás, chocando con el borde de la acera, y por primera vez entendió que su contenido se había convertido en su sentencia. Mark miró a Hargrove como quien busca un salvavidas, y descubre que el salvavidas es el que hunde. Hargrove intentó recuperarse con lo único que conocía: autoridad impostada. A ver, nadie se acerque. Esto sigue siendo jurisdicción local». Dana ni parpadeó. «Usted acaba de mencionar lo que siempre funciona, y lo dijo frente a cámaras. Eso, sargento, no es jurisdicción, es patrón». La palabra patrón cayó como una piedra en un vidrio, porque un error se perdona, un patrón se castiga. Gabriel dio un paso hacia los vecinos y su voz cambió. «Menos comando, más verdad. No vine a este barrio por casualidad», dijo. «Vine porque alguien aquí estaba siendo amenazado para que entregara información. Y ustedes pensaron que podían limpiar la escena, usando un cuerpo latino como basurero de culpa». Los murmullos se transformaron en indignación. El adolescente dejó de sostener el teléfono como juego. Ahora lo sostenía como arma de luz. Un hombre mayor, el que antes bajaba la mirada, habló con un quiebre de años acumulados. «Siempre hacen lo mismo, y uno siempre se calla». Gabriel lo miró con respeto. «Hoy no». Dana levantó la mano y 2 agentes federales se acercaron a Tyler. «Entregue el teléfono». Tyler lo apretó. Yo solo grababa, yo no». «Usted se burlaba», interrumpió Dana. «Usted celebraba y ahora va a colaborar». Tyler miró a Hargrove, suplicando una orden que lo salvara. Hargrove no pudo dársela. Estaba atrapado en su propio orgullo. Ethan, acorralado, cometió el peor error. Intentó tomar la bolsa de evidencia y esconderla detrás de su cuerpo, como si pudiera desaparecer la realidad con un movimiento torpe. Gabriel lo vio, Dana lo vio, y los teléfonos de los testigos lo vieron. «No lo haga», advirtió Gabriel. Apenas. Ethan lo hizo igual. En el instante siguiente, un agente federal lo inmovilizó con una rapidez seca, sin espectáculo. La bolsa cayó al suelo con un sonido mínimo, pero ese sonido fue ensordecedor, porque marcaba el momento exacto en que el abuso dejaba de ser costumbre y empezaba a ser delito. Hargrove dio un paso adelante, desesperado. «¡Suéltenlo! ¡No tienen derecho!».
Dana lo miró como se mira a alguien que aún no entiende que ya se terminó. Tiene razón. No tenemos derecho. Tenemos orden. Y usted tiene esposas esperando. Y cuando dijo esposas, Hargrove reaccionó por instinto, girando como si fuera a huir. Justo cuando desde el fondo de la calle se escuchó otra voz, más grave, más cercana, que hizo que todos se quedaran quietos. «Sargento Hargrove, ¿de verdad pensó que nadie iba a venir por ustedes?» La voz venía desde atrás, desde el lado donde el sol ya empezaba a perder fuerza y las sombras se alargaban como dedos acusadores. Un tercer vehículo, aún más discreto, se había detenido sin que nadie lo notara. De él bajó un hombre que no levantó la voz, porque no lo necesitaba. La calle lo sintió como se siente una verdad incómoda cuando entra en una habitación. «¿Quién es ese?», susurró Mark, y el susurro traicionó pánico. Dana respondió sin apartar los ojos de Hargrove, el enlace del Departamento de Justicia para esta operación. Hargrove apretó los dientes, intentando sostener el orgullo como quien sostiene un vaso roto. «Esto es un malentendido». El enlace se acercó despacio, mirando primero a los vecinos, luego a los teléfonos grabando, y finalmente a la bolsa en el suelo, como si cada elemento encajara en un rompecabezas que ya conocía. «Los malentendidos no se fabrican», dijo. «Se aclaran. Lo de ustedes se documenta». Ethan, inmovilizado, intentó gritar una excusa, pero las palabras salían atropelladas, torpes, demasiado tarde. Tyler, en cambio, parecía haberse encogido por dentro. Miraba a su teléfono como si fuera una bomba que él mismo activó. Gabriel habló con un tono que no era venganza, sino precisión. «Quiero que quede claro algo. Yo no estoy aquí para darles una lección. Estoy aquí porque hay gente que no puede entrar a estos barrios sin ser tratada como sospechosa. Y ustedes llevan años usando esa ventaja como si fuera licencia». El hombre mayor, el que antes callaba, alzó la voz con fuerza inesperada. «Y cuando uno se queja, ellos se ríen. Te hacen sentir que no vales nada». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier sirena. Se oyó un sí entre varios vecinos, un «es cierto», un «lo vimos». La calle, que siempre se vendía como perfecta, empezaba a mostrar su grieta. Hargrove miró alrededor buscando aliados, pero solo encontró ojos que ya no lo respetaban. Intentó un último truco, señalar a Gabriel. «Este tipo está usando su nombre para asustarnos. Ni siquiera sabemos si es quien dice ser». Dana hizo un gesto, y una agente se acercó con una tableta. No la levantó como trofeo, la mostró como sentencia. Confirmación biométrica, validación de credenciales y registro de agenda oficial. Miró a Hargrove sin pestañear. No es si es ¿qué hizo usted al saberlo? ¿Y qué hizo antes de saberlo? Tyler, temblando, soltó una frase sin querer como un reflejo de culpa. Yo tengo los audios, todo. Cuando dijimos, se cayó demasiado tarde. Ya lo había dicho, ya lo había entregado». El enlace del Departamento de Justicia se volvió hacia Dana. «Empecemos por lo básico. Cadena de mando, reportes previos, quejas archivadas, cámaras corporales, y ese video que el oficial Quinn creyó que lo iba a hacer famoso». Tyler tragó saliva. El adolescente grabando dejó escapar un «Dios mío», casi inaudible. Gabriel miró a Tyler por primera vez con una dureza tranquila. «La fama dura un día», dijo. «La evidencia dura para siempre». Hargrove se lanzó hacia adelante, como si un impulso pudiera revertir el derrumbe, pero dos agentes federales lo detuvieron sin violencia, solo con control. El sonido metálico de las esposas al abrirse fue pequeño, y aún así sonó como el final de una era. «No pueden hacer esto», rugió Hargrove. «Yo soy la ley aquí». Gabriel lo miró, y su respuesta fue un cuchillo suave. «No, usted era el ruido. La ley acaba de llegar». Y en ese momento, desde una casa cercana, una puerta se abrió con prisa, como si alguien hubiera decidido que ya no podía esconderse más. Y la persona que salió traía en la mano algo que parecía un sobre o una carpeta, temblando, dispuesta a hablar por fin. La persona que salió de la casa no caminó como quien busca atención. Caminó como quien ha cargado un secreto demasiado tiempo y ya no puede sostenerlo. Se detuvo en el borde de su jardín impecable, mirando primero a los agentes federales, luego a los vecinos y al final a Gabriel, como si en él encontrara el permiso para no tener miedo.
Mi nombre es Lydia Harrington, dijo, y al pronunciar su apellido, el barrio entendió por qué su voz importaba. Y yo llamé. Hubo un murmullo. Harrington, un apellido de esos que abren puertas, que compran silencios, que se imprimen en invitaciones. Varios vecinos se miraron entre sí, reconociendo el peso social de la mujer que, por fin, estaba rompiendo la regla más sagrada del lugar. «No te metas». Lydia levantó el sobre con manos temblorosas. «Ellos vinieron hace una semana», continuó, señalando a Hargrove sin piedad. «Me dijeron que si no entregaba ciertos archivos, iban a encontrar algo en mi casa, que nadie iba a creerme, que mi palabra no valía nada frente a una placa». Hargrove intentó interrumpir, pero un agente federal apretó ligeramente sus esposas, recordándole que ya no tenía turno en la conversación. «¿Qué archivos?», preguntó el enlace del Departamento de Justicia. Lydia miró a Gabriel, como si buscar el nombre correcto le doliera. «Información sobre transferencias, donaciones, favores, gente poderosa pagando para desaparecer problemas. Y ellos eran el puente». Ethan, aún inmovilizado, soltó una risa rota. «¡Mentira! Esta mujer está loca». Pero nadie le creyó, porque Lydia no hablaba como loca. Hablaba como alguien que por primera vez dejaba de pedir permiso para existir. Gabriel dio un paso hacia ella, despacio, y su tono se volvió más humano. «Lydia, lo que trae ahí puede salvar a mucha gente, y puede costarle caro. ¿Estás segura?». Ella tragó saliva. Miró a su casa, miró a los vecinos, miró el atardecer que ya se iba, como si supiera que después de esa tarde, nada volvería a ser igual. «Toda mi vida me enseñaron a callar para mantener la paz», dijo. Pero eso no era paz, era miedo con jardín bonito. Los vecinos guardaron silencio, avergonzados, porque era verdad. Dana extendió la mano con suavidad. «Lo protegeremos, pero necesito que me entregue eso». Lydia lo hizo. El sobre pasó de manos temblorosas a manos firmes, y en ese gesto simple, la calle entera sintió un giro. La protección ya no estaba del lado del uniforme local, sino del lado de la verdad. Tyler, desesperado, intentó hablar rápido, como quien negocia con su propia caída. Yo puedo ayudar. Yo tengo videos, tengo conversaciones, tengo». Gabriel lo miró sin odio, pero sin indulgencia. «Ayudar no es hablar ahora por miedo», dijo. «Ayudar es decir la verdad aunque te cueste». Tyler bajó la cabeza tragando un llanto que no quería mostrar. El enlace abrió el sobre, revisó apenas una página, y su expresión se endureció. «Esto confirma lo que sospechábamos», murmuró. «Pagos, nombres, fechas y menciones directas a estos 4. Mark se derrumbó por dentro. «Sargento», susurró, mirando a Hargrove. ¿Qué hicimos?» Hargrove lo fulminó con una mirada rabiosa, pero ya no tenía poder para destruirlo. Lo único que le quedaba era el veneno. «Hicimos lo necesario», escupió. «Y si no fuera por se tragó la palabra que quería decir porque la calle entera lo estaba mirando. Porque ahora sí había testigos. Ahora sí había grabaciones. Ahora sí había consecuencias». Gabriel se acercó a Hargrove lo suficiente como para que solo él lo oyera, pero el tono fue tan intenso que todos lo sintieron igual. «Usted creyó que el dinero compra silencio», dijo, «pero el silencio también se quiebra, y cuando se quiebra, corta». Dana dio un paso y anunció, para que no quedara duda: «Bradley Hargrove, Ethan Crowley, Mark Hollis, Tyler Quinn quedan detenidos por manipulación de evidencia, abuso de autoridad y obstrucción de una operación federal». La palabra «detenidos» cayó como un martillo final. Y justo entonces, desde la distancia, se oyó una sirena lejana acercándose, como si la ciudad entera recién estuviera despertando y viniendo a mirar lo que siempre ignoró. La sirena no sonaba como auxilio, sonaba como vergüenza tardía, como si la ciudad llegara corriendo después de haberse quedado mirando desde lejos durante años. Los vecinos se abrieron en silencio para dejar pasar a los nuevos patrulleros que doblaban la esquina, y al ver el despliegue federal, frenaron de golpe, confundidos, como actores que entran a una obra en el acto equivocado. Uno de ellos bajó la ventanilla, reconoció a Dana Whitaker y tragó saliva. «Agente, no sabíamos que esto era...» «No lo era», cortó Dana, hasta que lo volvieron inevitable. Hargrove, esposado,
Levantó la cabeza con una rabia desesperada, buscando recuperar la narrativa con la última moneda que le quedaba, el desprecio. «Mírenlos», escupió, señalando a los vecinos. «Ahora sí graban, ¿no? Ahora sí son valientes. Cuando no eran ustedes los que estaban contra la pared». Un murmullo incómodo recorrió la calle, porque dolía, porque había algo de verdad, y esa verdad era la más amarga. El miedo siempre había sido el cómplice silencioso. Gabriel se giró hacia los vecinos. Su voz no fue un regaño, fue un espejo. «Él tiene razón en algo», dijo. «La injusticia se alimenta de dos cosas, del abuso y de la costumbre de mirar hacia otro lado». La señora que había estado a punto de llamar antes, la que apretaba el teléfono como un rosario, dio un paso al frente con lágrimas en los ojos. Yo no llamé», confesó temblando, «porque pensé que no servía». Gabriel asintió, lento. «Servía, siempre sirvió. Lo que pasa es que les hicieron creer que su voz era pequeña». El adolescente, aún grabando, levantó la vista. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Se van a ir y todo vuelve a ser igual?». La pregunta quedó flotando como una amenaza real, porque todos conocían historias donde la policía se va, el ruido se apaga y el barrio vuelve a su perfección sin memoria. Gabriel miró a Dana, luego al enlace del Departamento de Justicia y finalmente a Lydia Harrington, que seguía temblando, pero ya no retrocedía. «Ahora no», dijo. «Ahora esto se convierte en expediente, en nombres, en fechas. En verdad que no se puede arreglar con una llamada». Dana abrió una carpeta y empezó a dar instrucciones como golpes de martillo. «Aseguren cámaras privadas, copias forenses de teléfonos, requisen patrullas locales. Quiero cámaras corporales, registros de detenciones y reportes de evidencia encontrada de los últimos 5 años». Mark, al escuchar 5 años, se descompuso. «¿5?», susurró. No pueden». «Sí pueden», respondió el enlace sin emoción. «Y lo harán». Tyler, con la garganta apretada, finalmente explotó, no con rabia, sino con miedo puro. «Yo no quería, solo seguía el juego. Ellos me dijeron que así se hacía». Gabriel lo miró fijo, y su voz se volvió una línea recta. Ese juego le arruinó la vida a gente que no tenía cómo defenderse. Tyler bajó la cabeza. Su teléfono ya estaba en manos federales. Su risa, la que antes mordía, ahora era un recuerdo que lo perseguiría. Hargrove, en cambio, intentó el último acto de soberbia, levantando la barbilla pese a las esposas. «Esto no va a durar», dijo entre dientes. «Siempre hay alguien arriba que limpia. Siempre». Gabriel se acercó lo suficiente para que la calle entera viera el contraste. El que abusaba, reducido. El que soportaba, firme. «Hoy no», respondió. «Porque alguien arriba soy yo». La frase no fue amenaza, fue declaración de responsabilidad. Y en ese instante, el enlace recibió una llamada, escuchó 3 segundos y su rostro cambió como si le hubieran encendido una alarma interna. «Director», dijo mirando a Gabriel, «acaban de mover una pieza del otro lado. Alguien está intentando desaparecer a un testigo clave. Ahora mismo». La palabra desaparecer atravesó la calle como un golpe. Ya no era solo un abuso en una acera rica, era una maquinaria en movimiento, una mano invisible intentando borrar huellas antes de que el expediente naciera. Los vecinos, que recién estaban recuperando la voz, volvieron a sentir ese frío antiguo en la nuca, el miedo a que el poder siempre encuentre una forma de escaparse. Gabriel no se alteró. Su calma, en ese instante, fue más aterradora que cualquier grito. «¿Quién es el testigo?», preguntó, directo. El enlace miró su teléfono, luego a Dana, un exoficial del mismo distrito, el que estuvo a punto de declarar hace 2 años, y se retractó la noche anterior. Hoy aceptó hablar. Hace 10 minutos activó un protocolo de protección, y ahora su ubicación se apagó. Dana apretó la mandíbula. «Eso no se apaga solo». Hargrove, esposado, soltó una risa baja, venenosa, creyendo que nadie lo escuchaba. «Siempre funciona», murmuró. El murmullo fue suficiente. Gabriel giró el rostro hacia él, y el aire se volvió piedra. «Dime el nombre del testigo», ordenó Gabriel sin elevar la voz. Hargrove lo miró con desafío, pero ese desafío se quebró al segundo, como vidrio bajo presión. «No sé», mintió.
Tyler, temblando, habló casi sin querer, como si el remordimiento le ganara al instinto. Se llama Samuel Rivas. Soltó, y el apellido cayó con un peso particular. Lo mencionaban, decían que si hablaba, se acababa. Dana lo miró como si acabara de encender una luz en un cuarto oscuro. ¿Cómo lo sabes? Tyler tragó saliva. Lo grabé, sin querer, cuando Hargrove hablaba por teléfono en la patrulla. Se reían. Decían que Rivas ya había aprendido. Los vecinos soltaron un jadeo colectivo. Lydia llevó una mano a la boca, horrorizada. El hombre mayor apretó los puños, como si estuviera conteniendo décadas. Gabriel dio un paso hacia Dana. Rápido, preciso. Activen el cerco. Cierre de perímetro. Quiero cámaras de tráfico, lecturas de matrículas y que rastreen cualquier señal apagada en un radio de 5 millas. Dana ya estaba moviéndose. En marcha. Los agentes federales se dispersaron como piezas entrenadas, hablando por radio, sin pánico, pero con urgencia quirúrgica. La calle elegante quedó partida en dos. De un lado, vecinos mirando su propio despertar. Del otro, una operación real, fría, que no necesitaba aplausos. Hargrove intentó recuperar el veneno. «Usted no puede salvarlos a todos», escupió. «Siempre aparece alguien como Rivas, y siempre termina igual». Gabriel lo miró, y en su voz hubo algo distinto. No rabia, no venganza, determinación. «No vine a salvar a todos. Vine a romper el mecanismo». Se giró hacia el adolescente que grababa y hacia los vecinos que sostenían sus teléfonos como si fueran antorchas. «Sigan grabando. No me graben a mí. Graben sus propias voces. Graben sus propios yo vi. Porque lo que viene ahora, van a intentar comprarlo, ensuciarlo o enterrarlo». El enlace recibió otra actualización y su rostro palideció. «Director, hay una unidad local moviéndose hacia la última ubicación de Rivas. No federales, locales». Dana se quedó quieta un segundo, entendiendo el mensaje oculto. Alguien estaba intentando llegar primero. Gabriel respiró hondo, como si en ese aire del atardecer cargara una decisión que pesaría años. «Entonces vamos a llegar antes», dijo. Y cuando empezó a caminar hacia los vehículos negros, una voz quebrada lo detuvo. Era Lydia. «Si lo tocan, si lo hacen desaparecer, ¿esto también se va a borrar?». Gabriel la miró con una firmeza que no prometía milagros, pero sí lucha. «No si ustedes no vuelven a callar». Dana abrió la puerta del vehículo para Gabriel, y en ese instante, desde una radio cercana se coló una frase entre interferencias, como una señal sucia, rápida, clandestina. «Objetivo localizado. Preparar accidente». Los vecinos se miraron, helados. Dana apretó el auricular. Gabriel alzó la vista y su tono bajó a un susurro que sonó como acero. «Aceleren». El vehículo negro avanzó con una suavidad aterradora, como si la urgencia no necesitara sacudidas para ser mortal. Dana hablaba por radio en frases cortas, encadenando órdenes que sonaban a compuertas cerrándose. Cámaras, matrículas, rutas de salida, puntos ciegos. El enlace del Departamento de Justicia iba revisando datos en silencio, y ese silencio era peor que cualquier alarma. Detrás, desde la calle Rica, los vecinos seguían grabando, pero ya no por curiosidad, por miedo a que la verdad se les escapara de nuevo entre los dedos. Gabriel miraba al frente, sin pestañear, como si estuviera escuchando algo que los demás no oían. De pronto, levantó la mano. «Detén el auto», dijo. Dana giró la cabeza sorprendida. «Director, si frenamos, perdemos». «Deténlo», repitió Gabriel, y esa repetición no admitía discusión. El vehículo se detuvo. Los agentes se miraron entre sí, tensos, creyendo que algo había salido mal, pero Gabriel no parecía confundido. Parecía adelantado. Sacó un teléfono seguro que nadie había visto antes y marcó un número sin mirar la pantalla. Solo esperó 2 segundos. «Montoya», dijo cuando contestaron. No dio explicaciones largas. No necesitaba. Sus frases eran piezas exactas. «Activación faro. Prioridad 1. Confirmación por voz y sello. Quiero bloqueo inmediato de comunicaciones en el corredor de la última ubicación de Rivas, excepto nuestras frecuencias». Dana lo miró, entendiendo tarde. Gabriel no solo estaba reaccionando, estaba cambiando el tablero. «Director», murmuró el enlace, «eso va a dejar a esas unidades locales sordas». «Exacto», respondió Gabriel.
Si intentan montar un accidente, lo harán sin coordinación, y sin coordinación cometen errores. Del otro lado, una voz respondió con disciplina. Ejecutando faro. Tiempo estimado. Segundos. Dana apretó el auricular, escuchando su propia radio, y de pronto, la interferencia cambió. El zumbido se cortó como si alguien hubiera bajado una palanca. ¿Lo sienten?, dijo un agente desde el asiento trasero. Acaban de apagarles el aire. Gabriel hizo otra llamada, esta vez a alguien que Dana no tenía en su lista. Necesito a la unidad Lince, dijo. Sin luces, sin sirenas. Intercepten a cualquier patrulla local que se dirija al punto Rivas. Si se resisten, los desarman y los sientan. Dana abrió los ojos, impactada por la audacia. «Director, eso es necesario», la cortó Gabriel. «Ellos creen que el uniforme local es un escudo. Hoy el escudo cambia de lado». El enlace recibió una notificación y se quedó rígido. Señal detectada. Una transmisión breve salió antes del bloqueo. Solo 3 palabras. ¿Cuáles?, preguntó Dana. El enlace tragó saliva. «Háganlo ahora». En el silencio que siguió, hasta el motor pareció contenerse. Gabriel cerró los ojos un instante, como si escuchara el eco de demasiadas historias que terminan mal cuando nadie llega a tiempo. Luego los abrió y su voz bajó, firme, peligrosa. «No van a llegar a él primero». Dana arrancó de nuevo, y el vehículo se lanzó hacia el punto marcado. En la radio, una voz desconocida intentó entrar, pero el bloqueo la deformó, como un grito ahogado. Aún así, alcanzaron a oír una palabra, nítida, terrible: Rivas. Y después, un golpe seco en la transmisión, como si alguien hubiera tirado un aparato al suelo. El punto marcado apareció en la pantalla como una herida abierta. Una calle secundaria, bordeada por muros altos y cámaras que, curiosamente, esa tarde no estaban funcionando. Dana apretó el volante al ver las patrullas locales atravesadas en la vía, como si hubieran improvisado un cierre. No había luces, no había reporte oficial, solo cuerpos y metal bloqueando el paso. Y esa sensación vieja de impunidad, disfrazada de rutina. «Ahí están», murmuró un agente. 2 unidades, sin respaldo, sin registro. Gabriel no necesitó levantar la voz, porque no quieren que quede registro. Dana frenó a distancia. Los agentes federales salieron con movimientos medidos, radios en mano. Uno de los oficiales locales levantó el brazo como si todavía tuviera derecho a mandar. «¡Alto! Zona asegurada. ¡Retírense!». Dana dio un paso al frente. «Agente especial Whitaker, identifíquese y explique el motivo del cierre». El oficial dudó, apenas, lo suficiente para mostrar que estaba improvisando. «Incidente vial. Un ciudadano tuvo un accidente, nada que ver con ustedes». Gabriel miró la escena como si estuviera leyendo un documento mal falsificado. Y entonces habló, no para intimidar, sino para desmontar. 3 errores en una sola frase. Dijo, calmado. Primero, incidente vial. Y no hay triángulos, no hay ambulancia, no hay llamada registrada. Segundo, nada que ver con ustedes. Pero están bloqueando el acceso exactamente al punto donde se apagó un protocolo de protección. Tercero, si fuera un accidente real, usted no estaría temblando al decirlo. El oficial apretó la mandíbula. ¿Y usted quién es para...? Dana alzó la credencial federal, pero Gabriel la detuvo con un gesto. No usemos títulos. Usemos lógica. Señaló hacia una cámara privada en una esquina, arriba de un portón. Esa cámara apunta directo a la calle. Si hubo accidente, habrá video. Pídale al dueño que lo muestre ahora mismo. El oficial miró la cámara y luego miró a su compañero. Demasiado rápido, demasiado coordinado para ser casualidad. «No podemos», empezó. «Sí pueden», lo cortó Dana. «O lo pedimos con orden. Y si el video no existe, eso también es evidencia». Los agentes federales avanzaron un paso. El oficial local retrocedió otro, perdiendo terreno sin disparos, sin gritos, solo con verdad empujando. Gabriel bajó la mirada al asfalto. Había marcas, no de choque, de frenazo deliberado. Y algo más, un rastro fino, casi invisible, como si alguien hubiera arrastrado peso hacia un callejón lateral. «Rivas no está en el auto», dijo Gabriel, señalando el callejón. «Está ahí». Dana giró la cabeza y comprendió. Ordenó: «Equipo 2, flanquen. Equipo 1, conmigo».
En ese instante, desde el callejón, se oyó un sonido apagado, un golpe contra metal, seguido de un susurro roto, humano, que no era actuación ni accidente. ¡Ayuda! El oficial local dio un paso desesperado, como si fuera a bloquearlos con el cuerpo. ¡No entren! Y con ese «no entren» se terminó de traicionar, porque nadie prohíbe mirar un accidente, si de verdad es un accidente. Dana se movió primero, pero fue Gabriel quien marcó el ritmo. No corrió como héroe, avanzó como sentencia. El callejón olía a polvo caliente y a miedo. Al fondo, detrás de un contenedor, vieron un vehículo con la puerta abierta y una figura en el suelo, medio cubierta, intentando respirar sin hacer ruido, como si el sonido mismo pudiera atraer el final. «Samuel», dijo Gabriel, y su voz, por primera vez, sonó casi íntima. «Estoy aquí». El hombre levantó la cabeza con esfuerzo. Sus ojos estaban llenos de ese cansancio que solo tiene quien ya fue amenazado demasiadas veces. No debí», susurró. «Me dijeron que si hablaba...» «¿Qué?» «Ya sé lo que le dijeron», lo interrumpió Gabriel sin dureza. «Ahora escúcheme. Lo que le dijeron dependía de que usted estuviera solo». Dana se arrodilló, revisando rápido. Está consciente. Respiración irregular. Hay señales de golpe, pero no es fatal si lo sacamos ya. En la entrada del callejón, uno de los oficiales locales intentó dar marcha atrás, como si pudiera borrar lo que estaban viendo. Un agente federal lo interceptó sin dramatismo y le quitó las llaves de la patrulla. «Al suelo», ordenó. El oficial dudó y obedeció. Gabriel se giró hacia Dana, y sus palabras fueron una cuchilla lógica, armada con 3 golpes que derribaron el teatro de accidente. Primero, la supuesta colisión no dejó vidrios, ni airbags, ni una deformación frontal consistente, señaló el vehículo. Segundo, el cierre se montó sin ambulancia ni reporte, porque no querían paramédicos, querían silencio. Tercero, el rastro de arrastre. Miró el suelo. Demuestra que intentaron moverlo aquí para que pareciera que él se había escondido o caído solo. Eso no es un accidente, eso es construcción. Samuel cerró los ojos, soltando una exhalación rota, como si por fin alguien hubiera puesto palabras exactas a su pesadilla. «Ellos», susurró, «Hargrove, Crowley, me hicieron firmar. Me dijeron que yo era el problema». Dana lo sostuvo con cuidado. «No, Samuel, el problema está esposado». Gabriel se acercó y habló para que el hombre lo oyera por encima del miedo. «Necesito que me diga algo, no para mí, para el país. ¿Qué era lo que siempre funciona?» Samuel tragó saliva. Miró a los agentes, como si temiera que alguno fuera parte del mismo monstruo. Gabriel le sostuvo la mirada con una firmeza tranquila. «Usted decide», dijo. Su silencio ya lo intentaron comprar. Ahora su voz puede salvar a otros. Samuel apretó los labios. Y entonces, con la voz quebrada, soltó la frase que los policías locales habían usado como chiste durante años. «Plantaban evidencia», dijo. «Elegían a latinos, porque nadie preguntaba demasiado. Si alguien gritaba, ellos reían. Si alguien denunciaba, ellos perdían la denuncia». Dana se quedó inmóvil un segundo, como si la confesión le hubiera golpeado el pecho. El enlace, por radio, pidió confirmación. Gabriel respondió sin titubear. «Tenemos testigo vivo y confesión preliminar». Samuel respiró hondo, reuniendo fuerzas. Y no era solo por racismo, era por dinero. Su voz subió un poco. Les pagaban para borrar cosas, y cuando alguien estorbaba, lo convertían en culpable. El callejón se llenó de una energía distinta. Ya no era rescate, era revelación, porque cuando alguien dice la verdad en voz alta, el miedo empieza a perder su máscara. Dana habló por radio. «Traslado inmediato, protección total. Nadie local se acerca». Gabriel miró a Samuel con una promesa que no era sentimental, era operativa. «Lo vamos a sacar de aquí. Pero escúcheme bien, después de hoy, van a intentar decir que usted miente, que usted está loco, que usted busca venganza, y ahí es donde usted tiene que ser más fuerte que ellos». Samuel asintió, temblando. «Estoy cansado de vivir arrodillado», susurró. Quiero estar de pie aunque me duela». Gabriel lo sostuvo con la mirada y su voz se volvió un juramento silencioso. «Entonces prepárese, porque lo que viene va a sacudir mucho más que este callejón». Y justo cuando lo levantaban para sacarlo, un agente corrió desde la entrada con el rostro tenso.
Director, noticia urgente. Alguien filtró a los medios que usted agredió a 4 policías en un barrio rico. Ya está circulando. La filtración cayó como gasolina sobre fuego. En minutos, teléfonos vibrando, notificaciones explotando, titulares improvisados con veneno. Funcionario misterioso agrede a policías. Operativo secreto en barrio exclusivo. Y lo más peligroso, una foto recortada, sin contexto, mostrando a Gabriel rodeado, como si él fuera la amenaza. Era el viejo truco, pero acelerado por pantallas. Convertir la verdad en duda antes de que la verdad pudiera respirar. Dana apretó los dientes. Quieren sembrar versión antes del expediente. El enlace del Departamento de Justicia miró su pantalla con el rostro duro. Y lo están logrando. Ya hay comentaristas hablando de abuso de poder. Están preparando el terreno para decir que todo esto fue una persecución. Samuel, sentado dentro del vehículo, escuchó la palabra persecución y se encogió como si esa sola sílaba pudiera devolverlo al miedo. Van a decir que miento, susurró. Van a decir que yo lo merecía. Gabriel lo miró, firme. Van a intentarlo. Por eso no vamos a pelear con opiniones. Vamos a aplastarlos con hechos. Dana lo observó. ¿Cómo? Los medios ya corren. Si no respondemos, se instala. Gabriel levantó un dedo como quien enumera piezas en un tablero. 1. El video de Queen. 2. Las cámaras privadas del vecindario. 3. El audio de radio donde dijeron preparar accidente. 4. El sobre de Lidia con nombres y fechas. 5. Samuel, vivo, respirando, dispuesto a declarar. El enlace tragó saliva. Eso es una bomba. Pero hay un problema. Si lo soltamos mal, lo manipulan. Si lo soltamos tarde, nos comen. Gabriel asintió, como si ya hubiera previsto esa trampa. Entonces lo soltamos de la única forma que no pueden doblar. En crudo, sin edición, con sello de cadena de custodia, en simultáneo. Dana frunció el ceño. ¿Simultáneo dónde? Gabriel giró la cabeza hacia la calle principal, donde el atardecer ya era casi sombra. Aquí, hoy, antes de que la noche les dé cobertura. El enlace lo miró, sorprendido. ¿Una exposición pública en este barrio? Exacto, respondió Gabriel. Ellos eligieron este escenario creyendo que el dinero los protegía. Perfecto. Que el dinero mire cómo se cae su propia mentira. Cuando regresaron a la calle rica, ya no era la misma. Había más vecinos, más teléfonos y un rumor que vibraba como electricidad. También había algo nuevo. Reporteros llegando, cámaras profesionales, micrófonos extendidos como lanzas. Un helicóptero lejano zumbaba, buscando el ángulo de escándalo. Hargrove, sentado en el borde de la patrulla federal, esposado, vio a los medios y sonrió con los dientes apretados, como quien cree que todavía puede ganar por narrativa. ¿Ves?, murmuró, mirando a Gabriel. Ellos comen historias, y yo sé cocinar. Gabriel lo miró sin moverse. Sí, pero hoy la cocina está grabada. Dana se acercó con un dispositivo en la mano, listo para reproducir archivos. Lidia estaba cerca, rodeada por agentes, temblando, pero de pie. El adolescente seguía grabando como si su pulso fuera un juramento. Y Samuel, desde el vehículo, pidió bajar la ventanilla, queriendo escuchar, queriendo asegurarse de que su voz no volvería a ser enterrada. Gabriel dio un paso hacia los micrófonos. No alzó la voz, no buscó aplausos. Solo dijo una frase que partió el aire en dos. Están difundiendo una mentira. Ahora van a escuchar la verdad, completa. Y cuando Dana conectó el dispositivo, el barrio entero contuvo el aliento, porque lo que estaba a punto de sonar no era una opinión. Era una grabación que nadie podría interpretar sin ensuciarse. El primer audio salió por los altavoces con un crujido breve. Y luego, la voz de Tyler Quinn llenó la calle como un fantasma torpe, joven, cruel, creyéndose invencible. Esto se va a volver viral. Latino atrapado en barrio de millonarios. Clásico. Hubo un murmullo de asco. Un reportero se quedó inmóvil con el micrófono a medio levantar. Una vecina se llevó la mano a la boca y Hargrove, por primera vez, dejó de sonreír. El segundo fragmento fue peor. La voz de Ethan, riéndose, apostaría a que ni siquiera sabes pronunciar derechos. Un silencio pesado cayó. Ese tipo de silencio que no es paz, es vergüenza colectiva. Dana no detuvo nada.
No editó, no contextualizó. Dejó que el veneno se escuchara entero, porque el veneno, cuando se expone, ya no puede esconderse en bromas. Luego vino el tercero, la radio, sucia, clandestina, con interferencias, pero con una frase perfectamente legible como un cuchillo. Objetivo localizado, preparar accidente. Los reporteros se miraron. Alguien tragó saliva con fuerza. Un camarógrafo bajó la cámara un segundo, como si su cuerpo necesitara procesar lo que acababa de registrar. Y entonces, Dana soltó el cuarto golpe. El video de patrulla de Tyler con su propio rostro burlón, con su propia voz celebrando la humillación, con Hollis mostrando la bolsa como un truco, y con el instante exacto en que la evidencia aparecía donde no debía. No había debate, no había interpretación, había hechos, y los hechos tenían sonido. Tyler, esposado, empezó a llorar, no con espectáculo, sino con derrumbe. Mark miraba al suelo como si quisiera atravesarlo. Ethan apretaba la mandíbula, negándose a mirar, pero la calle entera lo miraba a él. Hargrove intentó hablar. Intentó, por reflejo, hacer lo que siempre hacía: mandar. «Eso está fuera de contexto», gritó. «Están manipulando». La gente lo abucheó, no con odio gratuito, sino con hartazgo. Un reportero alzó la voz. ¿Está diciendo que la frase «preparar accidente» también está fuera de contexto? Hargrove se quedó helado, porque por primera vez alguien le exigía coherencia. Gabriel dio un paso, y su voz se volvió el centro del barrio, más firme que cualquier sirena. ¿Quieren contexto? Aquí lo tienen. Se giró hacia el vehículo donde Samuel estaba protegido, y con un gesto lo invitó. Los agentes dudaron. Samuel también, pero Samuel respiró hondo y bajó, sostenido, caminando con cuidado, y cada paso suyo era una victoria contra el miedo. Cuando se colocó frente a las cámaras, el atardecer le dibujó una sombra larga a los pies, como si el pasado también estuviera allí. «Me llamo Samuel Rivas», dijo, y su voz tembló solo al principio. «Y durante años vi cómo fabricaban culpables. Elegían latinos porque era fácil, porque nadie preguntaba demasiado. Y si alguien hablaba, lo quebraban». La calle quedó muda. Los periodistas por primera vez no interrumpieron. Samuel miró a Hargrove con una mezcla de tristeza y furia contenida. «Y hoy intentaron quebrarme otra vez. Prepararon un accidente, pero fallaron, porque por primera vez no estaba solo». Esa frase atravesó a los vecinos como un llamado. La señora que antes no había llamado, ahora lloraba abiertamente. El hombre mayor asintió con los ojos húmedos. El adolescente, grabando, murmuró: Esto tiene que verse en todas partes». Gabriel miró a los medios. «Difundan esto entero», dijo, «sin cortes, sin titulares sucios. Si lo editan para vender drama, se vuelven parte del mecanismo». El enlace del Departamento de Justicia levantó una carpeta y habló a cámara. «A partir de este momento, se abre investigación federal formal, y cualquier intento de intimidación, compra de silencio o manipulación mediática será tratado como obstrucción». Hargrove se quedó mirando el suelo, respirando rápido. Su «siempre funciona» acababa de estrellarse contra una pared de evidencia. Pero entonces, desde el borde de la multitud, un agente federal recibió una llamada y palideció. Miró a Dana, luego a Gabriel. «Director, acaban de reportar algo. Están movilizando abogados y alguien quiere sacarlos a ustedes del foco con una noticia más grande. Algo van a estallar en minutos». El aviso cayó como una sombra sobre la multitud. Algo van a estallar en minutos. Los reporteros, siempre hambrientos, olfatearon la frase como si fuera sangre fresca. Los vecinos se miraron entre sí, sin saber si aquello significaba un escándalo mediático o algo peor. Gabriel no preguntó. «¿Qué será?». Preguntó lo que importaba. «¿Dónde?», dijo. El agente miró su teléfono, tragó saliva. «Es un ataque de narrativa. Están preparando una denuncia urgente contra usted. Un documento filtrado, supuestamente firmado, acusándolo de abuso de poder y encubrimiento, y lo van a soltar con un paquete de clips recortados para desviar la atención». Dana apretó la mandíbula. «Quieren que esto se convierta en él contra la policía, no la policía contra la verdad». El enlace del Departamento de Justicia levantó una ceja. «Y si logran que la conversación sea sobre usted, la evidencia se vuelve opinable». Hargrove, esposado,
Volvió a sonreír con una crueldad pequeña, casi infantil. Siempre hay una forma, murmuró. Siempre. Gabriel lo miró sin emoción. Sí, y siempre deja huellas. Se giró hacia Dana con una decisión rápida. Dame acceso al paquete que van a soltar, no al rumor, al archivo. Dana dudó un segundo. Director, eso significa entrar en su juego. No, corrigió Gabriel. Significa interceptarlo y mostrar el truco antes de que lo tiren. El enlace levantó el teléfono. Puedo conseguirlo. Si es quien creo que lo está moviendo. Conozco su patrón. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Lydia Harrington dio un paso al frente, con la voz temblorosa pero firme. Yo sé quién lo está moviendo, dijo. Y no es alguien, es Richard Caldwell. El apellido encendió murmullos instantáneos. Algunos reporteros se voltearon entre sí, como si acabaran de recibir gasolina premium para un incendio nacional. Un hombre con peso, con contactos, con puertas. Dana frunció el ceño. ¿Estás segura? Lydia asintió apretando los dedos. Fue él quien me presionó para entregar archivos. Y cuando me negué, aparecieron ellos. Señaló a Hargrove, sin odio, solo con claridad. Caldwell no ensucia sus manos. Compra manos. Samuel, desde cerca, murmuró como si recordara un miedo antiguo. Caldwell. Ese nombre siempre flotaba, como un fantasma en las conversaciones. Nadie lo decía en voz alta. Gabriel respiró hondo, miró el cielo, ya oscureciendo, y su voz bajó, como si hablara con el tiempo mismo. Entonces esta no es solo la caída de 4 policías, es la caída de la cadena que los alimentaba. Hargrove intentó burlarse. ¿Cadena?, se rió. Usted no sabe con quién. Gabriel lo cortó con una frase que dejó la calle helada. Sí sé, porque Caldwell no solo compra silencio. Caldwell compró una muerte hace años. Los vecinos se quedaron inmóviles. Los reporteros levantaron micrófonos. Dana miró a Gabriel, sorprendida. ¿A qué se refiere? Gabriel no habló rápido. Dejó que el silencio se volviera presión. Hace 9 años, dijo, un hombre llamado Miguel Salazar denunció un montaje de evidencia en un caso que iba a tocar a Madonantes. 2 días después, accidente. Archivo cerrado. Nadie miró 2 veces. La señora que lloraba soltó un sollozo más fuerte, como si esa historia le hubiera rozado la vida. Un hombre mayor murmuró, Yo me acuerdo de eso. Gabriel asintió, sin mirarlo, como si el recuerdo fuera parte del expediente. Miguel era mi informante, y era latino, y lo hicieron desaparecer con el mismo guión. El aire se volvió una confesión colectiva. Lydia se cubrió la boca. Samuel apretó los puños. Gabriel miró a Dana y al enlace. Hoy, Caldwell cree que puede estallar otra noticia y apagar esto. Perfecto. Que lo intente, porque si usa su maquinaria, nos va a mostrar dónde está. Dana recibió una notificación en su radio, la escuchó y palideció. Director, el paquete ya está programado. Sale en 30 segundos. Gabriel dio un paso hacia los micrófonos otra vez, y esta vez su voz fue un golpe seco. ¡Que lo suelten! Los reporteros se miraron, confundidos. Hargrove sonrió, creyendo que por fin recuperaba algo. Pero Gabriel no estaba cediendo. Estaba tendiendo una trampa de verdad. «Que lo suelten», repitió. «Y cuando salga, lo vamos a destruir en vivo». El paquete explotó en las pantallas como una bomba de humo. Clips recortados, música tensa, titulares gritones, un supuesto documento filtrado con palabras diseñadas para provocar rabia. En segundos, los teléfonos de los reporteros vibraron al mismo tiempo. Algunos miraron a Gabriel con esa sonrisa falsa de quien huele sangre mediática. «Director, están diciendo que usted ordenó encubrimientos», disparó uno micrófono al frente. «Que manipuló pruebas en operaciones anteriores». ¿Qué responde? Gabriel no se defendió con emoción, se defendió con precisión. «Respondo con una pregunta», dijo. «¿Ese documento tiene código de registro verificable? ¿Tiene sello digital? ¿Tiene origen trazable?» El reportero titubeó. «Bueno, dicen que...» «No dicen», lo cortó Gabriel. «Se demuestra». Dana ya estaba trabajando en una tableta. El enlace del Departamento de Justicia habló por su auricular con alguien, rápido, y al colgar, su mirada se volvió afilada. «Lo tengo», murmuró. El archivo salió de un servidor intermediario, pagado con una fundación pantalla vinculada a Caldwell. Lydia cerró los ojos, como si ese dato confirmara la peor pesadilla. Lo sabía.
Gabriel levantó la mano para que todos escucharan. «Miren lo que acaba de pasar», dijo. «En el mismo minuto en que publicamos evidencia incriminatoria contra 4 policías, aparece un paquete para desviar la atención y ensuciar mi nombre. Eso no es casualidad, eso es reacción». Hargrove, esposado, intentó reír. «Eso no prueba nada». Gabriel lo miró con calma. «No, pero abre la puerta». Dana levantó la tableta hacia una cámara, mostrando un registro técnico sin entrar en jerga, solo en lo esencial. Origen, Fundación Civic Integrity, Proxy, pago reciente. Misma red que aparece en las transferencias del sobre de Lidia. Un murmullo creció como un trueno. Reporteros empezaron a hablar entre sí. Algunos, por primera vez, se olían traicionados por la historia que les habían vendido. Gabriel dio el golpe final. El que no era teoría, era espejo. «Ahora miren esto», dijo. Dana reprodujo un audio corto, limpio, del teléfono de Tyler. Una conversación vieja, guardada por accidente, donde la voz de Hargrove sonaba confiada, casi orgullosa. Si alguien intenta tocar a Caldwell, se les tira el paquete. Siempre cae la atención. Siempre. La calle se quedó muda. Los reporteros se giraron como si acabaran de descubrir que los estaban usando como peones. Un camarógrafo apuntó directo a Hargrove, buscando su reacción. Hargrove abrió la boca, y no salió nada. Ethan, con la cara roja, empezó a gritar incoherencias. Mark se hundió. Tyler lloraba sin control. Y entonces ocurrió la ironía perfecta, la venganza del destino. Los mismos policías que se habían burlado de un latino para verse grandes. Ahora eran el puente que conectaba públicamente a Caldwell con una operación sucia. Gabriel miró a los medios con una voz que no pedía. Ordenaba sin violencia. ¿Quieren una historia? Aquí está. 4 policías plantaron evidencia por prejuicio y dinero. Un testigo casi fue accidentado. Y cuando los detuvimos, alguien pagó una campaña para taparlo. El enlace dio un paso al frente. A partir de este momento, anunció, se emite orden de investigación sobre la fundación y sus vínculos financieros, y se solicita citación inmediata para Richard Caldwell. Los reporteros se agitaron. ¿Caldwell? ¿Está diciendo Caldwell? ¿Tiene pruebas? Los teléfonos ardían. Lidia respiró hondo, temblando, y por primera vez su voz sonó libre. Yo firmo declaración. Yo entrego todo lo que tengo. Ya no voy a callar. Samuel asintió, con lágrimas silenciosas. Yo también. Gabriel miró a ambos y luego a los vecinos, como si les entregara un espejo y una antorcha al mismo tiempo. Esto no es sobre mí, dijo. Es sobre ustedes. Sobre cada vez que tragaron miedo para vivir tranquilos. Hoy, el miedo cambió de dueño. En ese momento, Dana recibió otra actualización por radio. Su rostro se endureció. Director, Caldwell acaba de activar su salida. Hay un jet listo y se dirige a un aeropuerto privado. Ahora, Gabriel no dudó. Entonces no lo vamos a dejar despegar. La noticia del jet recorrió la multitud como un relámpago. Los reporteros ya no preguntaban, corrían. Los vecinos ya no murmuraban, exigían. Porque cuando alguien poderoso intenta escapar, la gente entiende instintivamente lo que eso significa. Culpa con prisa. Dana habló por radio con voz firme. Unidad Lince. Necesito interceptación en ruta al aeropuerto privado. Bloqueen salidas secundarias. Sin exposición pública, el enlace del Departamento de Justicia añadió, seco, y preparen orden de retención. Si despega será un escándalo. Si lo detenemos legalmente, será justicia. Gabriel miró la calle rica, los jardines perfectos, las cámaras privadas, los teléfonos grabando, y por primera vez, su mirada no fue la de un individuo acorralado, fue la de una voz colectiva. ¿Ven esto?, dijo señalando a los vecinos. Esto que pasó aquí no es un caso aislado, es un espejo de un país entero. A unos les presumen la ley como escudo, a otros se la clavan como cuchillo. Una mujer joven, que había permanecido callada todo el tiempo, soltó la frase que muchos llevaban atorada. Mi padre fue detenido así y nadie le creyó. Un hombre al lado agregó, a mi primo le encontraron cosas, y cuando fuimos a la estación, se rieron. Las voces empezaron a sumarse, una tras otra como gotas que se convierten en lluvia. Cada testimonio no era solo memoria, era evidencia de un patrón,
de esa palabra que Dana había dicho y que ahora se volvía monstruo visible. Gabriel alzó la mano, no para callarlos, sino para unirlos. «Escúchenme», dijo. «Ellos se alimentan de nuestra soledad, de creer que lo tuyo es tu problema y lo mío es mi vergüenza. Pero cuando juntamos voces, el abuso pierde escondite». El adolescente que grababa levantó el teléfono y con la voz temblorosa pero firme, gritó: «Yo voy a subir esto completo, sin cortes». Un aplauso aislado sonó, y luego otro, y otro, hasta que el barrio, acostumbrado a callar, empezó a hacer el sonido más peligroso para los abusadores. Aprobación pública a la verdad. Hargrove, esposado, bajó la mirada, como si el ruido de la gente lo aplastara más que las cadenas. Ethan, en cambio, escupió hacia el suelo. «Son unos ingratos. Nosotros los protegemos». Una voz de mujer le respondió desde la multitud, firme, afilada: «Ustedes no protegen. Ustedes eligen a quién destruir». Silencio. Un silencio corto, pero suficiente para que Ethan entendiera que ya no lo temían. Dana recibió una actualización. Lindsay reporta visual del vehículo de Caldwell. Va escoltado por seguridad privada. Se dirige al aeropuerto por la ruta oeste. El enlace miró a Gabriel. «Si lo alcanzamos, hay que hacerlo limpio, sin espectáculo. Ellos vivirán de decir que esto es persecución». Gabriel asintió. «No necesitamos espectáculo. Necesitamos cadena de custodia». Se giró hacia Lydia y Samuel. «Ustedes se quedan con protección. Si les pasa algo, todo esto pierde un testigo, pero no pierde la verdad. Ya está grabada, ya está distribuida». Lydia apretó la carpeta contra su pecho. «No quiero que muera nadie más por esto». Gabriel sostuvo su mirada. «Por eso vamos a detenerlo antes de que corra más sangre». Dana abrió la puerta del vehículo para Gabriel. Los agentes se acomodaron. Los reporteros intentaron seguirlos, pero el enlace levantó una mano. «No, esto no es un show, esto es un arresto». Gabriel entró al auto y, antes de cerrar la puerta, miró una última vez a la multitud. «Hoy ustedes dejaron de ser espectadores», dijo. «Hoy se convirtieron en memoria». Y con esa frase, el vehículo negro arrancó, llevándose consigo no solo una operación, sino el peso de un país que, por un instante, estaba mirando sin parpadear. El trayecto hacia el aeropuerto privado fue una carrera contra dos cosas: el tiempo y la mentira. Porque Caldwell no solo huía en un jet, huía detrás de una narrativa preparada para pintarlo como víctima de una cacería. Dana conducía sin sirenas, pero cada curva tenía la urgencia de una vida. En la radio, Lindsay iba dando actualizaciones cortas, tensas. Visual confirmado. 3 vehículos. Seguridad privada armada. No insignias oficiales. El enlace del Departamento de Justicia respondió con frialdad. Seguridad privada no tiene autoridad federal. Si interfieren, obstrucción. Gabriel miraba la pantalla con la ruta como si mirara un corazón latiendo. Y entonces dijo algo que no era orden táctica, era reflexión con filo. Lo más peligroso del abuso no es el golpe, es la costumbre de que nadie lo cuestione. Dana asintió sin apartar la vista. Y hoy lo cuestionaron. Gabriel respiró hondo. Hoy lo cuestionaron aquí. Mañana, en otro barrio, en otra calle, alguien va a necesitar ese mismo valor. La unidad Lindsay habló otra vez. Se desvían a una entrada secundaria, probablemente para evitar cámaras públicas. Gabriel no dudó. «Córtenles la salida, no los enfrenten, encajónenlos». Dana giró por una calle lateral, y el paisaje cambió. Menos mansiones, más silencio industrial, cercas altas, letreros de propiedad privada. El aeropuerto privado apareció al fondo como un lugar hecho para desaparecer sin preguntas. «Ahí está», susurró Dana. A lo lejos, el jet ya tenía las luces encendidas. Un vehículo se detuvo cerca de la pista. 2 hombres bajaron rápido, mirando alrededor, nerviosos. Y luego, una figura caminó hacia la escalerilla con la prisa elegante de quien cree que el mundo siempre se aparta. «Caldwell», murmuró el enlace. Lindsay se colocó en posición. Un vehículo bloqueando la salida principal, otro cerrando el lateral. Sin sirenas, sin drama, solo el sonido de neumáticos frenando y puertas abriéndose. La seguridad privada reaccionó, levantando manos hacia la cintura, buscando intimidar. Pero un agente federal alzó su credencial y gritó, con voz que no temblaba: «Agencia Federal,
Retrocedan. Cualquier interferencia será tratada como obstrucción y amenaza. Caldwell se giró lentamente, y por primera vez en su rostro apareció algo que el dinero no puede comprar: incertidumbre. ¿Quién demonios? Empezó. Gabriel dio un paso al frente. No corrió, no lo atacó, solo se plantó. Richard Caldwell, dijo, y su voz fue un tribunal. Está bajo orden de retención. Tiene derecho a guardar silencio. Caldwell soltó una risa breve, como quien intenta recordar que siempre gana. ¿Y tú quién eres para detenerme? Un héroe latino que se detuvo, porque en ese instante reconoció el nombre. Lo sintió en la forma en que los agentes se movían alrededor. Reconoció el peso sin verlo. Montoya, susurró y su tono cambió. Esto es personal. Gabriel lo miró con una calma que no era odio, era historia. No es personal, dijo. Personal fue lo de Miguel Salazar. Personal fue lo que intentaron hacerle hoy a Samuel Rivas. Esto es consecuencia. Caldwell alzó las manos, fingiendo calma. No tienes nada. Solo un montón de videos de policías idiotas. Yo no soy ellos. El enlace levantó una carpeta. Transferencias, fundaciones pantalla, pagos vinculados a la red que fabricó evidencia y presionó testigos, y una filtración mediática trazada a sus servidores. Caldwell sonrió con arrogancia herida. Eso se pelea en tribunales. Y en tribunales, yo tengo tiempo. Gabriel dio un paso más, y su voz bajó lo suficiente para que sonara más peligrosa. Usted confía en el tiempo porque cree que la gente se cansa, que olvidan, pero hoy la gente no se está cansando. Hoy están grabando. Caldwell miró alrededor y vio lo que lo asustó de verdad. No las armas, no las credenciales, sino las cámaras de los propios empleados del aeropuerto. Teléfonos levantados, ojos abiertos. La historia ya no era controlable. Y justo cuando Dana se acercó con las esposas, Caldwell inclinó la cabeza y murmuró una amenaza disfrazada de sonrisa. Si me pones esposas, se cae gente, mucha gente. Gabriel no se inmutó. Entonces era verdad, susurró. Y gracias por confirmarlo. El metal de las esposas no sonó fuerte, pero en la pista se escuchó como un trueno. Caldwell parpadeó una vez, como si su cerebro no aceptara la escena. Él, detenido. Su jet, inmóvil. Sus guardaespaldas, contenidos. Sus palabras, inútiles. Era el tipo de silencio que nace cuando el poder se da cuenta de que no siempre gana. Dana ajustó las esposas con firmeza, sin malicia. Richard Caldwell queda bajo custodia federal. Caldwell respiró hondo, intentando recuperar el control con una calma impostada. Esto es un error monumental, dijo mirando a Gabriel. ¿Sabes cuántas puertas acabas de cerrar? Gabriel no respondió de inmediato. Miró el jet, miró la pista, miró el cielo ya oscuro. Y ese silencio suyo fue más demoledor que cualquier discurso, porque parecía escuchar algo que Caldwell no podía: el ruido de un sistema temblando. El enlace del Departamento de Justicia habló con voz medida. Se procede a congelamiento preventivo de activos vinculados a la investigación. Cualquier intento de contacto con testigos será obstrucción. Caldwell sonrió apenas, como quien cree que una sonrisa todavía puede comprar miedo. ¿Testigos?, susurró. Los testigos se quiebran. Gabriel lo miró por fin, y en sus ojos había una quietud pesada. Se quiebran cuando están solos. Caldwell guardó silencio. Por primera vez, eligió callar. Y ese callar tenía dos caras. Por fuera era estrategia. Por dentro era cálculo desesperado. Porque en su cabeza ya debía estar marcando números, recordando nombres, buscando la salida invisible que siempre encontraba. Solo que ahora, la salida estaba cerrada por algo que no sabía enfrentar. Una multitud despierta y evidencia en crudo. Dana recibió una llamada. Escuchó, asintió, colgó. «Director, en el barrio los medios están intentando cambiar el enfoque otra vez. Están diciendo que Samuel Rivas no es confiable, que está resentido». Gabriel cerró los ojos un instante. No por cansancio, por control. Era cuestión de tiempo, dijo. El enlace apretó la carpeta contra el pecho. Si siembran dudas sobre Samuel, intentarán destruir el caso desde el corazón. Gabriel levantó la vista y su voz salió más lenta, más profunda. Entonces, vamos a proteger el corazón y vamos a hacer que la duda se ahogue en silencio. Caldwell soltó una risa baja. No puedes callar al mundo. Gabriel lo miró con una serenidad que daba miedo. No voy a callarlo.
Voy a mostrarles quién lo ensucia. Se giró hacia los agentes. Regresamos. Quiero a Caldwell en un vehículo sin identificación. No quiero cámaras siguiéndonos. No les daremos una escena para vender. Les daremos un expediente para temer. Los agentes obedecieron con precisión. Caldwell fue llevado, pero antes de subir, volvió a mirar a Gabriel con esa arrogancia rota. ¿Por qué te importa tanto?, escupió. ¿Qué te hizo un policía de barrio? Gabriel lo miró y la respuesta llegó como un peso antiguo. Me hizo entender que la injusticia no se detiene donde termina un barrio, solo cambia de uniforme. El convoy arrancó, y dentro del vehículo, el silencio era tan espeso que se podía cortar. Caldwell dejó de hablar. Dana dejó de hablar. El enlace revisaba documentos sin decir una palabra. Solo Gabriel, mirando por la ventana, parecía escuchar el eco de miles de historias parecidas, esperando el mismo final que pocas veces llega. Cuando regresaron, el barrio ya no tenía atardecer. Tenía focos, cámaras, luces frías. La calle donde todo empezó parecía otra, como si el lujo se hubiera quitado la máscara y mostrara su nervio expuesto. Reporteros en fila, vecinos apretados, teléfonos levantados. Y en el centro, como una herida abierta, las patrullas locales vacías, y el lugar exacto donde Gabriel había sido empujado contra un auto. Samuel Rivas estaba dentro de un vehículo protegido, pero se veía su sombra. Y aún así, desde afuera, se sentía su miedo. No el miedo cobarde, sino el miedo de quien sabe lo que el poder hace cuando quiere destruirte. Dana miró el caos mediático. Están listos para despedazarlo. El enlace señaló un grupo de comentaristas improvisados. Ya lo están haciendo. Testigo dudoso. Expolicía corrupto. Motivación personal. Están intentando convertirlo en basura antes de que hable en un tribunal. Gabriel bajó del vehículo sin prisa. En sus ojos no había urgencia. Había algo más difícil. Paciencia de justicia. Se acercó al vehículo de Samuel y tocó la ventana con suavidad. Samuel giró, temblando. «Director», murmuró, «no sé si puedo salir otra vez». Gabriel bajó la voz para que solo él lo oyera. «No salga por ellos. Salga por los que no pudieron salir». Samuel tragó saliva. Asintió apenas. Gabriel se giró hacia Dana y al enlace. «No les den un show. Denles silencio». Dana frunció el ceño. «¿Silencio?», Gabriel asintió. «Vamos a dejar que hablen, que inventen, que se tropiecen, y cuando estén seguros de su mentira, soltamos una sola prueba. Una, la que los haga quedar desnudos». El enlace entendió y abrió una carpeta distinta. El audio de Hargrove, cuando menciona a Samuel por nombre. Gabriel lo miró. «Exacto, porque si Samuel no es confiable, ¿por qué lo querían callar?». Dana se acercó a un pequeño equipo de sonido portátil. Lo conectó sin ceremonia. Los reporteros se abalanzaron. «¡Director! Responda a las acusaciones. Dicen que usted…». Gabriel levantó una mano. No habló, solo levantó la mano. Y ese gesto, simple, hizo algo extraño. La gente calló un poco, porque no era el gesto de un hombre pidiendo permiso. Era el gesto de alguien que sabe que el siguiente sonido va a cambiarlo todo. Dana presionó play. La voz de Hargrove salió clara, sin eco, sin edición, sin música. «A Rivas hay que enseñarle. Ya aprendió una vez. Si vuelve a abrir la boca, lo accidentamos». Un segundo de vacío. Luego, un murmullo que se convirtió en gritos. «¿Dijo, accidentamos?», preguntó un reportero, pálido. «¿Está admitiendo que iban a atacarlo?», dijo otro. Los vecinos se miraron horrorizados. El hombre mayor apretó los labios, como si estuviera conteniendo un llanto antiguo. La señora se tapó la boca, temblando, y Samuel, dentro del vehículo, cerró los ojos. No por miedo, por alivio, porque por primera vez, el mundo escuchaba lo que él llevaba años escuchando solo. Gabriel, sin levantar la voz, dijo apenas: «Cuando alguien quiere destruir a un testigo, es porque el testigo tiene la verdad». Caldwell, dentro del vehículo federal, observaba desde lejos y su cara se endureció, porque sabía que ese audio no solo hundía a Hargrove, también hundía a cualquiera que hubiera pagado para que esa lección ocurriera. Y en ese instante, la multitud reaccionó como un cuerpo único. Ya no era curiosidad, era validación. La verdad acababa de encontrar respaldo. Pero justo cuando el barrio se encendía con indignación, una voz gritó desde atrás, cortando el aire: «Hay una orden de liberación para Caldwell.
Un juez firmó hace minutos. El silencio volvió, más pesado que antes. La frase orden de liberación cayó como una piedra en un vaso lleno. Por un segundo, nadie supo si gritar, correr o reír de impotencia. Los reporteros se empujaron, oliendo el escándalo perfecto. Millonario detenido sale libre. Los vecinos sintieron ese golpe viejo en el estómago, el que dice, al final, siempre ganan los mismos. Dana avanzó de inmediato hacia quien gritó. Era un funcionario local con el teléfono en alto, temblando como si él mismo no creyera lo que leía. Aquí, dijo, mostrando la pantalla. Firma de un juez. Orden de liberación inmediata para Richard Caldwell. El enlace del Departamento de Justicia estiró la mano. Dámelo, leyó, y su expresión no fue sorpresa. Fue algo peor, reconocimiento. Juez Harold Pennington, murmuró. Lydia, que estaba cerca, soltó un suspiro roto. Pennington, dijo. Caldwell lo ayudó a llegar donde está. Los vecinos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Claro, siempre lo mismo. Están comprados. El ruido creció, desordenado, furioso. Un reportero alzó el micrófono hacia Gabriel, hambriento. «Director Montoya, ¿acatará la orden del juez?» Gabriel no respondió al micrófono. Miró a Dana, miró al enlace, luego miró hacia el vehículo donde Caldwell estaba bajo custodia y habló con una calma que heló más que la noticia. Un juez puede firmar lo que quiera, si tiene jurisdicción. El enlace levantó la vista, entendiendo el golpe. Esto es federal, y Caldwell está bajo orden de retención federal. Dana asintió. La orden local no aplica. El funcionario tragó saliva. Pero dice liberación inmediata. Gabriel se acercó lo suficiente para que su voz se oyera sin necesidad de gritar. Eso no es justicia. Eso es un intento desesperado de rescate. Los reporteros se miraron. Algunos empezaron a girar la cámara hacia el cielo, como si esperaran un helicóptero. Otros ya preparaban el titular. Choque entre agencia federal y juez. El barrio se tensó, porque esa era la parte peligrosa, cuando el sistema se protege a sí mismo. Dentro del vehículo, Caldwell sonrió, apenas, como si el aire volviera a ser suyo. «Te lo dije», murmuró, sin que nadie necesitara oírlo para sentirlo. «Siempre hay una puerta». Gabriel lo miró a través del vidrio, sin odio. «Sí», dijo, «y a veces, cuando alguien corre hacia una puerta, deja huellas en el pasillo». El enlace ya estaba llamando a alguien. «Rápido. Necesito confirmación inmediata del historial de comunicaciones del juez Pennington en las últimas 6 horas», ordenó, «y vínculos financieros con la Fundación Civic Integrity». Dana se giró hacia los agentes. «Nadie toca a Caldwell. Nadie lo mueve. Lo blindamos». Los vecinos, viendo que no lo soltaban, empezaron a respirar de nuevo. Pero entonces, el funcionario local levantó otra notificación, la voz quebrada. «Hay más. El juez Pennington está convocando una audiencia de emergencia y ordena que el director Montoya se presente para aclarar abuso de poder». Los reporteros casi celebraron. Era el giro perfecto para ellos. Gabriel se quedó quieto un segundo, y cuando habló, su frase fue corta, pesada. «Perfecto». Dana lo miró alarmada. «¿Director? Perfecto», repitió Gabriel, «porque si Pennington quiere escenario, se lo vamos a dar. Y esta vez no va a poder apagar las cámaras». El enlace frunció el ceño. «¿Está diciendo que irá?» Gabriel asintió. «Voy a ir. No para defenderme, para exponerlo». Y en ese instante, como si el destino quisiera apretar más la cuerda, el teléfono de Dana vibró con una alerta nueva. Su rostro se tensó. «Director, Pennington ya está hablando con la prensa. Está diciendo que usted falsificó credenciales y que no es quien dice ser». La calle entera contuvo el aliento. La acusación fue tan absurda que dolió. No es quien dice ser, como si el mundo no hubiera visto credenciales, agentes, confirmaciones. Pero lo absurdo, en manos del poder, se vuelve arma, no porque sea verdad, sino porque siembra duda. Y la duda, cuando se instala, le roba oxígeno a la justicia. Los reporteros se encendieron. «Director, ¿puede probar su identidad ahora mismo? ¿Es cierto que no hay registro oficial de usted?» ¿Por qué el juez diría eso? La multitud se agitó, inquieta. Algunos vecinos miraron a Gabriel como si el miedo intentara volver, como si la vieja costumbre de desconfiar del latino que subió demasiado alto quisiera colarse otra vez.
Gabriel levantó la mano. No para callar, para sostener. Escúchenme, dijo firme. Si el juez dice que yo no soy quien soy, entonces el juez tiene dos opciones. O está desinformado o está comprado. Y ambas son un problema. Dana dio un paso al frente, mostrando documentos, confirmación biométrica y credenciales federales verificadas. Dijo, esto es oficial. Un reportero insistió, pero el juez afirma lo que le conviene, cortó Gabriel. Y ahora les voy a mostrar por qué. El enlace del Departamento de Justicia levantó el teléfono. Confirmación preliminar. El juez Pennington recibió una llamada de un número vinculado a la Fundación Pantalla, 8 minutos antes de firmar la orden. Los vecinos soltaron un ¡ah! colectivo. La señora lloró más fuerte. El hombre mayor apretó la mandíbula, indignado. Lydia, temblando, dio un paso y habló a los micrófonos con un valor que parecía recién nacido. Yo estaba ahí cuando Caldwell hablaba de Pennington. Dijo, con Harold siempre hay salida. Lo dijo como quien habla de un botón. El barrio entero se quedó helado, porque eso ya no era polémica, era mecanismo. Caldwell, dentro del vehículo, golpeó el vidrio una vez con los nudillos, irritado, como si el silencio ya no fuera suficiente. Gabriel lo miró sin moverse. Usted pensó que podía convertir esto en un circo, dijo. Lo convirtió en evidencia. Dana recibió una señal en su auricular. Escuchó, y luego levantó la vista con la cara dura como piedra. Director, la audiencia de emergencia es en 1 hora. Pennington quiere que usted vaya solo. El enlace soltó una risa amarga. Solo, claro. Gabriel asintió lentamente. No voy solo. Miró a Samuel. ¿Samuel va? Samuel se tensó. ¿Yo? Pero si salgo, Te van a mirar, sí, dijo Gabriel. Pero ya te estaban mirando desde la sombra. Hoy los obligamos a mirarte a la luz. Samuel respiró hondo, temblando, y asintió con una valentía quebrada. Está bien, estoy cansado de correr. Gabriel se giró hacia Lydia. Y Lydia también. Lydia abrió los ojos, asustada. Yo puedo. Usted tiene el sobre, tiene los nombres, y tiene la voz de quien ya no quiere callar, dijo Gabriel. Eso vale más que cualquier mansión. Los vecinos empezaron a reaccionar. Un hombre levantó el teléfono y gritó, ¡vamos a seguirlos! ¡Que no lo hagan en secreto! Un aplauso estalló, luego otro. Y de pronto, el barrio rico, que siempre odiaba el ruido, se convirtió en una columna humana. Dana levantó las manos. No, nadie se acerca al perímetro judicial. Pero sí, miró a los vecinos. Sigan grabando desde donde sea legal. Mantengan el foco. Mantengan la memoria. El enlace cerró la carpeta con fuerza. Si Pennington quiere escenario, lo tendrá, pero será el último escenario donde pueda esconderse. Gabriel miró a los medios una última vez antes de subir al vehículo. Hoy aprendieron algo, dijo. Cuando el poder miente en público, es porque tiene miedo en privado. Y entonces, con Caldwell aún retenido, con Samuel y Lydia bajo protección, el convoy se preparó para moverse hacia el lugar donde el sistema intentaba salvarse a sí mismo, un tribunal. Y en esa preparación, Hargrove, esposado, miró a Gabriel con odio y susurró, casi como una plegaria torcida, «Pennington te va a destruir». Gabriel lo miró y respondió sin elevar la voz, «No, Pennington va a rebelarse». El tribunal no era un edificio, era una boca abierta, esperando tragarse la verdad con papeles y silencio. Cuando llegaron, las luces de las cámaras ya estaban encendidas y el murmullo afuera parecía una tormenta contenida. Adentro, todo olía a madera pulida y a costumbre. Esa costumbre de que la gente poderosa siempre encuentra una silla cómoda. El juez Harold Pennington estaba en su estrado, con una serenidad que parecía ensayada. Miraba hacia abajo como quien mira un tablero que cree controlar. En cuanto vio a Gabriel entrar, su gesto se tensó 1 milímetro, y ese milímetro lo traicionó. «Director Montoya», dijo marcando cada sílaba como si fuera dueño de ellas, o quien sea que pretenda ser. Un murmullo indignado recorrió la sala. Samuel apretó los puños. Lydia respiró hondo. Gabriel no respondió con rabia. Respondió con presencia. «Su señoría», dijo, «usted firmó una orden para liberar a un detenido federal sin jurisdicción. Eso no es un error. Eso es un mensaje». Pennington golpeó suavemente con el mazo. «Cuidado con su tono. Usted está aquí para responder preguntas,
no para hacer acusaciones. El enlace del Departamento de Justicia se puso de pie. Su señoría, con todo respeto, la custodia federal de Richard Caldwell se mantiene, y cualquier intento de interferencia, Pennington lo cortó seco. ¡Basta! Este tribunal exige claridad. Hay una preocupación seria. Abuso de poder por parte de un individuo que afirma representar una agencia, sin pruebas suficientes. Dana dio un paso, preparada para presentar documentación, pero Gabriel levantó la mano. No quería ganar por papeleo. Quería ganar por verdad. Usted quiere pruebas suficientes, dijo Gabriel. Perfecto, yo también. Miró a Samuel. Samuel Rivas. Diga su nombre y su razón para estar aquí. Samuel tragó saliva. Las piernas le temblaron, y aún así, habló. Mi nombre es Samuel Rivas. Soy exoficial, y estoy aquí porque intentaron accidentarme hoy para que no declarara sobre plantación de evidencia. Pennington frunció el ceño, fingiendo incredulidad. ¿Tiene usted evidencia de esa afirmación? Gabriel hizo una señal. Dana presionó un botón. El audio de Hargrove llenó la sala. Nítido, imposible de negar. Si vuelve a abrir la boca, lo accidentamos. Hubo un silencio tan pesado que se escuchó a alguien tragar saliva. Pennington parpadeó rápido, demasiado rápido. Eso, empezó. ¿Eso podría ser fuera de contexto? Interrumpió Gabriel sin elevar la voz. Curioso, es la frase favorita de quienes se quedan sin excusas. Pennington golpeó el mazo con más fuerza. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Pero la sala ya no le pertenecía. La verdad, cuando entra, no pide permiso. Lidia dio un paso al frente. Su señoría, yo entregué documentos sobre pagos y presiones vinculadas a Richard Caldwell, y esos documentos incluyen transferencias a una fundación. La misma fundación desde la cual salió el paquete de difamación contra el director Montoya. Pennington apretó la mandíbula. Eso es irrelevante para esta audiencia. El enlace del Departamento de Justicia se inclinó hacia adelante. No es irrelevante cuando usted firmó una orden justo después de recibir una llamada desde esa red. Pennington se quedó quieto un segundo. Y ese segundo fue la grieta. Gabriel dio el paso final, el que nadie esperaba, con un tono que no era amenaza, era reversión de poder. Su señoría, dijo, usted preguntó quién soy. No me interesa convencerlo. Me interesa probar quién es usted. Y entonces, Gabriel colocó sobre la mesa un documento sellado. No para él, para el juez. Aquí está el registro de su llamada, dijo. Hora, duración y ruta. Y aquí colocó otro. Las transferencias vinculadas a su entorno cercano, conectadas con la fundación de Caldwell. Pennington palideció. Solo un poco, pero suficiente para que todos lo vieran. Gabriel se inclinó apenas. Ahora, dígame, ¿de verdad quiere seguir fingiendo que esto se trata de mí? La sala quedó en un silencio mortal. El silencio en la sala no era respeto, era expectativa. Ese tipo de expectativa que se siente cuando un edificio entero entiende que está a segundos de presenciar una caída. Pennington miró los documentos como si fueran veneno sobre la mesa. Sus labios se abrieron, cerraron, buscaron una salida y no la encontraron, porque por primera vez, la misma herramienta que él había usado durante años, el procedimiento, se había convertido en su jaula. Eso no prueba nada concluyente. Balbuceó al fin, intentando recuperar el papel de juez con una voz que ya no imponía. Las llamadas, las transferencias, pueden tener explicaciones legítimas. Gabriel no levantó la voz, no hizo teatro, solo hizo lo que el poder teme, lo obligó a ser coherente. Entonces explíquelas, dijo, aquí, ahora, frente a cámaras, frente a un testigo al que intentaron accidentar, frente a una ciudad que ya escuchó el audio. Explíquelas sin esconderse. Pennington apretó el mazo como si fuera una tabla en medio del agua, y en ese apretón se vio. No estaba sosteniendo justicia, estaba sosteniendo su miedo. El enlace del Departamento de Justicia dio un paso al frente, con un tono tan firme que pareció reemplazar el aire del lugar. Su señoría, queda notificado. Existe conflicto de interés, y bajo protocolo, solicitamos recusación inmediata y apertura de revisión disciplinaria. Pennington se enderezó, indignado, buscando el último refugio, la autoridad del cargo. «Usted no me va a venir a decir cómo». «No», lo interrumpió Gabriel. «No se lo digo yo, se lo dice su propia conducta».
Dana, desde un costado, activó un último archivo. No era largo, solo era definitivo. Un clip de audio donde se oía una voz inconfundible, la de Pennington, en una conversación telefónica registrada legalmente por la investigación financiera. Firma y lo saco. No te preocupes, aquí controlamos el humo. La sala quedó congelada. Samuel abrió los ojos como si hubiera sentido un golpe. Lydia se llevó la mano al pecho. Incluso algunos empleados del tribunal, acostumbrados a obedecer, miraron al juez como si acabaran de verlo sin máscara. Pennington se quedó sin color. «¡Eso es falso!», gritó, y su grito sonó más débil que su propia grabación. «¡Eso es montaje!». Gabriel dio un paso al frente, y su frase cayó como una sentencia tranquila. «Cadena de custodia completa, peritaje en curso, y usted lo sabe, porque por eso tenía tanta prisa». Pennington miró alrededor desesperado, pero la sala ya había cambiado de dueño. No por fuerza, por evidencia. El enlace del Departamento de Justicia habló claro, para que no hubiera dudas. Su señoría Harold Pennington, queda usted bajo investigación formal. Se solicita su apartamiento inmediato y se remite el caso a un juez federal suplente. Pennington intentó levantar el mazo como si ese gesto pudiera salvarlo, pero su mano tembló. El mazo golpeó torcido. El sonido salió feo, humano, derrotado. Y entonces ocurrió la inversión final. El juez, que había intentado humillar a Gabriel cuestionando su identidad, ahora tenía que enfrentar la pregunta que no podía esquivar. Gabriel lo miró, sin odio, con una gravedad que parecía compasión por la institución, no por el hombre. «Usted se rió del acusado sin saber quién era», dijo. «Pero el problema no es que se rió de mí. El problema es que se rió de la justicia». Pennington bajó la mirada, y en esa bajada se derrumbó algo más grande que él. Afuera, el murmullo se volvió grito. La noticia estaba saliendo en tiempo real, y mientras los agentes se acercaban para escoltar al juez fuera del estrado, Caldwell, desde custodia, empezó a gritar que todo era una conspiración. Pero su voz ya no alcanzaba a tapar nada, porque cuando el sistema intenta salvar a un culpable y termina exponiéndose, la caída se siente como un trueno largo. Y justo antes de que se lo llevaran, Pennington levantó la vista una última vez, con los ojos rojos, y susurró una frase que fue confesión disfrazada de derrota. «No sabes lo que acabas de empezar». Afuera del tribunal, la noche había caído por completo, pero la calle estaba encendida por algo distinto a las luces. Estaba encendida por la gente. No eran solo cámaras, eran rostros, eran voces. Era ese sonido nuevo que aparece cuando el miedo pierde autoridad. Samuel Rivas respiraba como si, por primera vez en años, el aire no le pidiera permiso. Lydia Harrington, todavía temblando, sostenía su carpeta con la misma firmeza con la que alguien sostiene una vida recién salvada. Gabriel Montoya se quedó unos segundos en el escalón más alto, mirando el movimiento. No sonrió, no celebró. Su rostro tenía una gravedad tranquila, como si entendiera el precio de lo que acababa de romper. Porque sí, Pennington cayó. Caldwell quedó retenido. Los 4 policías ya no podían esconderse detrás de la placa. Pero el verdadero golpe no estaba en las esposas. Estaba en la memoria grabada, multiplicada, imposible de borrar. Dana se acercó y habló bajo, con un respeto que no era por el cargo, sino por la decisión. «Director, hoy evitamos un accidente. Hoy se salvó un testigo, pero lo que viene va a doler». Gabriel asintió, mirando a Samuel. «Lo sé, por eso era hoy». Samuel dio un paso, dudó, y luego hizo algo simple que rompió a más de uno. Le tendió la mano a Gabriel, no como saludo de poder, como agradecimiento humano, como quien dice, me devolviste la posibilidad de estar de pie. Gabriel la tomó, y ese apretón breve fue más simbólico que cualquier discurso. En la multitud, el hombre mayor que antes bajaba la mirada se acercó con lágrimas en los ojos. «Perdón», susurró, «por no hablar antes». Gabriel lo miró con calma. «Hable ahora», dijo, «y mañana también». Eso es lo que cambia las cosas. La señora que aquella tarde casi no marcó, ahora levantó el teléfono y grabó su propia voz, fuerte, sin vergüenza. «Yo vi, yo escuché, yo no vuelvo a callar». Y en ese instante, como si el destino quisiera cerrar el círculo con un último gesto, el adolescente que había grabado desde el principio
Alzó su teléfono hacia el cielo y dijo: «Esto no es solo un video, esto es prueba de que sí se puede». Gabriel miró a la gente y sus palabras salieron despacio, con el peso exacto. La verdadera justicia no empieza en un estrado. Empieza cuando la gente deja de mirar al suelo. Detrás, se escuchó el sonido de una puerta cerrándose. Caldwell era trasladado. Pennington ya no estaba en el estrado. Y la noche, por primera vez en esa calle rica, no parecía proteger al poder. Parecía exponerlo. Gabriel bajó un escalón, luego otro. Cuando llegó al final, miró una última vez la calle donde lo empujaron, donde se rieron, donde plantaron, donde intentaron convertirlo en culpable por ser latino. Y en su mirada hubo una promesa silenciosa. Esto no terminaba aquí, pero ya no podía volver atrás. Porque una vez que la verdad se graba, ya no se desgraba. Si esta historia te tocó, compártela, porque la injusticia crece en el silencio, pero se derrumba cuando dejamos de callar.